Vamos a, pueden sentarse. Hoy vamos a compartir una palabra dándole un enfoque que nosotros necesitamos reconocer la oportunidad que Dios nos está dando, esa nueva oportunidad, porque es importante para nuestras vidas. Entonces nos van a compartir hoy los hombres de la iglesia, nos van a ministrar y Dios nos va a enseñar una palabra que nuestro corazón necesita a través de esta ministración. Entonces prestemos mucha atención y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y nos dé discernimiento para nosotros poder entender y recibir esa palabra. ¿Amén? Entonces empezamos con Alberto. Buenas noches. Pastor, gracias por la oportunidad que me da de compartir eso que Dios me ha regalado. Lo importante es que la pastora nos decía el viernes pasado que ella nos compartía el video, nos decía que cuando nosotros compartimos algo que es una vivencia, eso transmite mucho cuando compartimos la palabra, ¿no? Y la palabra que yo les voy a compartir está en Juan 5, del 1 al 18, es una palabra que todos la hemos escuchado. Y es algo que realmente en mi vida pues se ha hecho vida porque hemos escuchado mucho acerca del hombre paralítico que estaba al lado del pozo de Bethesda, ¿sí? Y que este hombre llevaba 38 años aquí esperando un milagro. Cuando estaba hablando esta palabra esta semana diciendo Señor, yo quiero que tú me reveles, que me muestres que este hombre que tenía diferente, Dios me mostraba a una persona, ¿sí? Y era a Pilar. Lástima que Pilar no esté, pero entonces yo quiero que Diana me ayude, en lo que vamos a hacer, y es lo que Dios me mostraba, ¿no? Entonces Eliana va a ser como el paralítico, ¿sí? Entonces Eliana se va a sentar acá, ¿sí? Y aquí vamos a tener el pocito, ¿sí? El pozo de Bethesda, ¿sí? Eliana lleva 38 años ahí, clamándole a Dios por un milagro, ¿sí? Pero ella clama y clama, y ella solamente ha visto una manera en que se hace un milagro, y es que alguien que siempre que se agitan las aguas, el primero, y hay mucha gente esperando el milagro, ¿sí? Pero el primero que logra meterse es el que gana el milagro, y esa es la manera que ella siempre ha visto un milagro, no hay otra manera, y es una oportunidad, ¿sí? Y si Pilar nos está escuchando, esto era lo que Dios también nos mostraba, y esto es para nosotros. A mí Dios me ha dado una palabra, a través de la persona me ha dado una palabra por ahí de 3 o 4 años, y recuerdo una palabra que Dios me hablaba de restauración, ¿sí? Y cuando Dios me dijo restauración, pues yo hice lo mismo que el paralítico, o sea, yo dije, sí, esa es una palabra que Dios me dio, y es una oportunidad que Dios me está dando, y Dios va a restaurar, ¿sí? Y entonces en ese momento, como yo tenía el concepto de restauración, yo pensé que la manera como yo lo iba a hacer era de la manera que yo creí, y yo me moví de esa manera, ¿sí? Pero imagínense que cuando el paralítico estaba esperando, y él ve que llega en ese momento Jesús, y él no sabía quién era, y entonces él dice que Jesús se enteró que llevaba 38 años esperando ahí un milagro, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo que si quería ser sano. Exacto, entonces me dijo, sí. Entonces Jesús mira la diferencia, y él contestó en ese momento su condición, ¿sí? Dijo, sí, Señor, yo quiero ser sano, pero llevo 38 años y no he podido, porque cada vez que se agitan las aguas yo quiero meterme y otro me gana, ¿sí? La condición de él era que él no podía hacerlo, él necesitaba que alguien le ayudara, y Jesús en ese momento vino y le dio una palabra, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos ha venido dando en todo este tiempo, y nos habla de la oportunidad. Nosotros siempre queremos que Dios nos saque la condición de la manera que nosotros lo hemos concebido, de la manera que nosotros queremos, pero no. Jesús a este hombre que hizo le dio una palabra, y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Fue la palabra que Dios le dio. Jesús no cogió, lo impulsó y lo metió, sí, no. Entonces Jesús en ese momento lo que le mostró es que la oportunidad que Dios nos da, o sea que siempre nosotros tenemos una oportunidad, ¿sí? Y la oportunidad tenemos que ir a preguntarle a Dios cuál es, porque es dada a través de una palabra, ¿sí? Dios siempre nos dice que nos va a sacar de la condición, y siempre nos ha dicho cómo nos saca de la condición. Cuando a mí Dios me dijo eso, yo me moví a mi manera y me fui, hice una cantidad de cosas, y el resultado de eso no fue la restauración que yo estaba esperando, ¿sí? Y entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que venían y me decía la pastoría del pastor, pero usted no lo está haciendo bien, usted no lo está haciendo bien, usted no está orando, y entonces... bueno, entonces
Rápido, entonces Dios da la palabra y entonces ¿qué hace? Él lo que hace es, se levanta y come su milla y anda. Y Dios lo lleva a otro lugar, ¿sí? Y lo lleva al templo. Y en el templo Dios lo que le da otra palabra. Y Dios, en ese momento Dios le dice que no siga pecando más, porque le va a venir algo diferente. Y en ese momento que Dios, ¿qué hace? Le hace lo aparta. ¿Sí? Entonces lo que yo les quiero compartir, hermanos, es que Dios nos está dando una oportunidad y está basada en la palabra, y tenemos que ir a preguntarle a Dios cómo tenemos que movernos en esa palabra que Dios nos está dando, que es la oportunidad. ¿Sí? Me gustaría que leyeran Hebreos 4, porque en Hebreos 4 la palabra habla acerca de la oportunidad que nos está dando, y adicionalmente dice que el pueblo de Israel escuchó la palabra, pero que no pudo llegar a la promesa. ¿Por qué? Porque no creyó, y por cuanto no creyó no obedeció. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Nosotros estamos escuchando, pero nosotros no estamos creyendo la palabra, y por eso no nos estamos moviendo de la manera como debemos movernos. Amén. Amén. Gracias. Revisa el micrófono porque no está, hermano. De hecho no está funcionando. Este sí está funcionando. Es una oportunidad nueva. Sonido. Gracias. A mí me tocó algo muy bonito. Yo me divierto mucho porque cuando Dios nos da una oportunidad, y en serio lo que Alberto dice, gracias pastora, es que en serio, cuando ella se mete con Dios, lo mismo que el pastor ora por nosotros y nos pide una oportunidad para que nosotros entendamos lo que ellos nos vienen a dar. ¿Quiénes de acá hemos recibido una palabra y Dios tiene que volvernos a repetir? Amén. Y volvernos a repetir y volvernos a repetir? ¿O quiénes de nosotros Dios nos da una palabra para dar y después esa palabra tenemos que volverla a dar y volverla a dar y volverla a dar? Y uno dice, ¿por qué no entienden? ¿Por qué? Porque realmente no está llegando la palabra cuando nosotros la estamos dando al punto que tiene que llegar. Eso se llama oportunidad. Una oportunidad la tenemos sentada ya detrás del pastor Manuel. Se llama segunda vez que escuchas la misma palabra. Vas a tener una. ¿Pero esa palabra es para él o para nosotros? Para él. Es para ella. Lo primero que aprendió Jonás es que Dios le dice, hey Jonás, levántate. Yo quiero compartirles algo que se llama levántate, ve y diles. Levántate, ve y diles. Dios le dio la palabra a Jonás y él dijo, sí Señor, él estaba acá, Dios le da la palabra en este lugar. Y cuando Dios le dice, ve y dile a los de Nínive que voy a acabar con la ciudad, que en 40 días los voy a destruir, Jonás ni siquiera fue tibio. Entonces dijo, no me importa, háblase, no voy a hacerlo, no es mi problema, me voy. Y arrancó de Israel, se fue a España, iba para España, pagó un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Que otros no creyentes le dijeran, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué te dedicas? Y él tuvo que decir, yo soy hebreo y sirvo al Dios de los hebreos, al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que escuchó esa palabra? ¿Ellos o Jonás? Ellos. Jonás no la escuchó. Bien, Jonás se para acá y empieza a hablarles lo que él debía hablar de acá, lo habló allá. Estos de acá vinieron acá y dijeron, no, hay algo que está pasando con nosotros y no entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Y empezaron a buscar en sus ídolos. ¿Será esto? ¿O será el Dios del cual me está hablando este hombre Jonás? Y vino acá y decía, no, este Dios no funciona, mi Dios no funciona, mi pensamiento no funciona, mi manipulación no funciona, lo que yo estoy creyendo en mi casa no funciona, lo que yo estoy hablando en mi familia no funciona porque acá es donde yo estoy diciendo, no, esta posición no, o yo estaba allá, ahora yo tengo que pasar a un lugar diferente. Estos lo escucharon y se metieron acá porque dice Jonás 1, al final dice que ellos y le dijeron, no, el único Dios que sirve es el tuyo, es acá lo que yo necesito. Y desde ese día ellos empezaron a mirar lo de Dios, pero Jonás se quería seguir poniendo acá. Entonces Dios hace una cosa que es fuerte, se llama preparar. Entonces Dios prepara un gran viento, prepara un pez y Jonás es puesto en un lugar donde él se da cuenta su tibieza hasta un punto.
llega, se para acá y dice, no, Señor, ¿sabes qué? ¿En serio tú eres Dios? Y viene acá y empieza a clamar por su vida. Esa es la oportunidad. Los pescadores, los marineros, el capitán, los de Nínive, cuando llegó la palabra de Dios, se arrepintieron, recibieron su primera oportunidad. Pero Jonás, que estaba acá, no entendía que Dios le quería hablar. Eran las cosas mayores que él tenía en el corazón para la vida de él. Nosotros no podemos seguir hablando de la palabra de Dios sin entender que eso nos está afectando a nosotros, que lo que estás hablando a los demás es para ti, para que seas bendecido, para que tu vida cambie, para que tengas paz y se te quiten los temores, para que nuestras vidas sean diferentes. Jonás nos enseña que cuando uno va a Dios, Él es misericordioso y amoroso, pero primero lo es conmigo. Esa es mi oportunidad. Que Dios bendiga. Buenas noches. Buenas noches. La gran oportunidad que Dios me da hoy la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Creo que todos hemos leído ese pasaje donde Bartimeo el ciego se encontraba en el camino. Pero Dios quiere darnos a nuestras vidas algo que hoy nos va a remover, nos va a sacar y va a hacer lo mismo que hizo con Bartimeo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús llega a Jericó. Bartimeo estaba en el camino. Tengo que ir rápido porque tengo 5 minutos. Estaba en el camino. Esa es una posición en la cual cada uno de nosotros estamos. En el camino o en el camino. Dice que Jesús pasaba por ahí y él preguntó, ¿quién va? ¿Quién va por ahí? Y le dijeron, ¿quién? Jesús. ¿Quién está en este lugar esta noche? Jesús. ¿Quién está? Jesús. ¿Ustedes saben qué están diciendo en esta noche? Y hay una oportunidad. Él estaba en el camino y él dijo, ¿quién pasa? Jesús. Yo creo, mis amados hermanos, que Bartimeo conocía quién era Jesús. Yo creo, mis amados hermanos, mi amada iglesia, que nosotros sabemos quién es Jesús y tenemos una oportunidad. Bartimeo tenía una necesidad, yo tengo una necesidad, no sé si tú la tengas, pero yo tengo una necesidad. Y Bartimeo dijo, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y que empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no sabía ni qué era misericordia, pero él decía, misericordia de mí. Decía, nosotros muchas veces le hemos dicho, Jesús, ten misericordia de mí. Y le decían, pero cállate. Y él dijo, no, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él le decía, y es una oportunidad la cual tenemos nosotros esta noche para reconocer a Jesús. Para reconocer a Jesús, era necesario que Jesús no pasara de largo, era necesario que Jesús se detuviera, mis amados hermanos. Es necesario que Él se detenga hoy. ¿Quién está aquí? Jesús, y está pasando. Si lo dejamos ir, vamos a perder esa oportunidad que Él tiene para con nosotros. Y Él se va a gritar a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y misericordia era que yo volviera al camino. Esa es la misericordia de Jesús. Hasta que llegue y le dicen, ten ánimo, levántate, Él te quiere, Él te llama. Es una oportunidad, ¿cierto? No sé cuál sea tu clamor, no sé cuál sea mi clamor, no sé cuál sea la necesidad nuestra, pero es necesario que hagamos de tener al Maestro. Es necesario que Él se nos pare frente para que nos diga lo que tiene para nosotros. Y se para, y le dice, Jesús, ¿qué quiere que haga contigo? ¿Qué quiere que haga contigo? Nos está diciendo en esta noche, porque Él se detuvo para escuchar lo que tienes que decirle, porque Él se ha detenido para ver lo que tengo que decirle. ¿Y qué le dice el ciego? Maestro, Él lo reconoció, Maestro, que recobre la vista. ¿Cuánto necesitamos esta noche de esa vista? Yo necesito de esa vista. Mira que yo creo que yo digo saber mucho de Jesús, que sé mucho de Jesús, pero aún no lo he visto. Y la necesidad de que Él cierre, la necesidad que tú tienes, que yo tengo, de ver a Jesús, de verlo para poderle seguir. En el versículo 52 dice que Jesús le recobró la vista. ¿Y qué hizo el ciego? Le siguió.
le siguió por todo el camino. Esa es la oportunidad que hoy tú, yo y ustedes, mis amados hermanos, tienen hoy. Porque Él nos está diciendo en esta noche, ¿qué quieres que te haga? Y me dé la vista para poderlo ver, para poderle seguir. Entonces los dejo con esa inquietud. Él está aquí, no lo dejemos pasar en esta noche. Amén. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, gracias. Me lo pones aquí. Vamos rápido. Sí, ahí nomás. Gracias. Gracias a vos. Todos venimos a hablar de lo que Dios nos ha mostrado en esta semana, ¿sí? Porque desde el mismo momento en que Dios nos dio la palabra ya empezó a mostrar, a trabajar en nosotros la palabra. Bueno, yo vengo a hablarles de las 3 instancias de la oportunidad, ¿sí? Yo quiero que más que nada se identifiquen con lo que vamos a hablar y lo vean en lo concreto de su vida, ¿sí? En lo concreto de su trabajo, de su casa. Este lugar en el que estoy sentado es el lugar donde Dios nos puso en el trabajo, ¿sí? El lugar que a veces nos parece pequeño, que a veces nos parece insignificante, que a veces tenemos que lidiar con una escoba, con un niño, con un frasquito, con una salida a caminar. Y a nosotros nos parece insignificante este lugar. Pero a Dios no le parece insignificante, sino que está poniendo un principio, ¿sí? Cada vez que nosotros acomodamos un frasquito, barremos, hacemos algo, Dios está poniendo un principio tan importante y tan fuerte. Y para Dios lo pequeño y lo grande, en relación al principio, no es diferente, ¿sí? O sea, cuando Dios pone el principio es para las pequeñas cosas como para las grandes. Entonces nosotros estamos en este lugar y estamos haciendo cosas que parecen en principio insignificantes. Pero Dios está sustentando, poniendo y cimentando un principio. Entonces un día me dice, mire, vaya hasta allá, hágame este mandado. Entonces yo voy a hacer ese mandado sin entender que ese mandado es una oportunidad. Este es el lugar de la oportunidad. En este lugar Dios pone un problema que ya no es de hombres, ¿sí? No es un problema de estructura y de hombres. Este es un problema puesto por Dios. Por tanto, en la empresa, el vicepresidente de la empresa, las personas de mayor jerarquía de la empresa no lo pueden resolver. Solo lo puedo resolver yo. Esa es mi oportunidad. Y como Dios en mí ha venido trabajando un principio, y que yo vi pequeño, Dios venía poniendo honestidad, verdad, justicia en mí. Cuando yo llego aquí, es la oportunidad de yo poder hablar lo que tengo que hablar de Dios. Amén. Resolver un problema, imagínense. El problema ese se llama desnudar. Por eso, cuando empieza el problema puesto por Dios, las personas empiezan a mostrarse tal cual son. Las personas que nos parecían que tenían una jerarquía, un saber, empiezan a ser desnudados y ellos se muestran realmente como son. Temerosos, angustiados, perdidos. Lo único que hay para solucionar el problema es eso. Lo que a nosotros nos parecía tontería, ¿sí? Y lo que venía haciendo Dios. Tan fuerte que así como yo podía acomodar los frasquitos, acá yo puedo acomodar cosas mayores. Amén. Por el principio. Amén. Entonces me dice, ¿y cómo hacemos? Y yo me acuerdo de los frasquitos. Y digo, sí, yo lo acomodaba así. No, mire, esto se tiene que hacer así, y así, y así. Y así como con los frasquitos y la escoba, yo acá ordeno cosas mayores. Porque el principio está puesto y los demás no lo tienen. ¿Cuál es la tercera instancia? Después de la oportunidad a mí me sirve mucho, ¿sí? Porque yo en esa oportunidad me defino. Hablo tan fuerte y lo de Dios está expresado de una manera tan fuerte que yo entiendo que sí Dios lo hizo, que sí Dios cambió mi vida. Amén. Me pone en esta circunstancia en la que la gente se empieza a acercar. Tan fuerte es la definición,
que la gente se me acerca por dos razones. Una para atacarme, porque es lógico, ¿sí? Y otra es para hacer pacto conmigo, porque está tan firme ese principio que la gente dice, yo me quiero enganchar de eso. Y ahí empieza mi bendición, porque la gente dice, mire, tengo esto para darle, necesito que me agarre del gancho y que estemos juntos, ¿sí? Dice, yo veo lo de Dios en usted. Esto que parece no tener una referencia bíblica, sí la tiene, ¿sí? A mí me tocó David, imagínense. David cuidó ovejas acá. Hizo unos trabajitos insignificantes. Y fue creciendo, ¿sí? Ese principio fue creciendo. Dice, primero maté un león, después maté un oso. Y lo mandaron a hacer un mandado. Y cuando llegó acá había un problema. ¿Sí? Listo. Aquí fue desnudado, fueron desnudados todos, ¿sí? Y aquí David fue promocionado, al punto de que fue puesto por encima de todo el ejército y por encima de todas las cosas, ¿sí? Entonces, esta reflexión que hemos tenido es para que empecemos a pensar que el camino por el que Dios nos está llevando no es simple. O sea, no es una bobada, ¿sí? Los invito a pensar que lo que estamos haciendo es importante. Amén. Y clamemos por esa oportunidad. Gracias. Amén. Vamos a cantar una canción. Ay, no, después. Es importante reconocer que necesitamos una oportunidad de Dios, porque Jesús siempre se presenta para todos con una oportunidad. No importa que seamos fariseos, escribas, Él siempre se presenta para todos a darnos una oportunidad. Pero la diferencia está en el que reconoce que necesita esa oportunidad, como aquella mujer que le trajeron sorprendida en el acto mismo de adulterio. Cuando nosotros escuchamos la palabra adulterio, como que es como fuerte, pero yo pensaba mucho en ese capítulo de Juan 8 esta semana y veía que yo creo que para Dios no hay una escala del pecado, si este es mayor, si este es menor, si este puede ser más grande que el otro. Pecado es pecado y ya, o sea, esa es la definición, ¿no? La palabra no dice que hay una escala o algo así. Pero lo que más me llama la atención y lo que de este capítulo es que Jesús se presentó con esa oportunidad para todos. Dice que Él hablaba a todas las personas se hacían alrededor y escuchaban, pero ¿cuántos de ellos reconocían que necesitaban una oportunidad? Tuvieron que traer una mujer delante de Él, todos salir, reconocer que lo que había en ellos era... tuvieron que salirse porque todos eran acusados por sus propios pensamientos y quedarse la mujer solo con Él para reconocer que se necesitaba una oportunidad de Él. Yo los invito en esta noche a reconocer que necesitamos esa oportunidad. El viernes pasado que la pastora nos habló de esta oportunidad, hay un área en mi vida que se me ha salido de control, pero yo necesito esa oportunidad de Dios. Y desde ese viernes le digo, Señor, necesito que tú me des esa oportunidad, o cómo yo la aprovecho. Y pienso que este capítulo y esto que Dios nos regaló fue precisamente esa oportunidad de poder reconocer que yo necesito esa oportunidad. Jesús se presenta para todos, no importa, o sea, solo reconocer que se necesita esa oportunidad. Ya, muchas gracias. Gracias, Saúl. Amén. Buenas noches para todos. Para mí esto sí es de verdad una gran oportunidad estar parado aquí delante de mi iglesia
Esa palabra yo la he escuchado mucho tiempo aquí en esta misma iglesia, o sea, ha sido una palabra que todo el tiempo han hablado, y es Juan 4, versículo 7 hasta el 30. Entonces, pues todos conocemos la parte de la mujer de samaritana, y pues es algo bien bonito como empieza el versículo, porque dice que en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Entonces yo me puse a averiguar qué significa en eso, y es algo que no es ni alguna casualidad, ni es ninguna eventualidad, ni es algo que yo sé que ustedes no conocen esa palabra porque yo la conozco, que es de chiripa. Entonces ese encuentro, esa oportunidad no es chiripa. Esa chiripa se la inventaron, fueron ustedes mismos y yo mismo. Fuimos los únicos que nos inventamos eso, ¿sí? Entonces, ese encuentro que iba a tener ella, esa oportunidad, no fue chiripa. Entonces dice que ella llegó al pozo y Jesús simplemente le dice, dame un poco de agua. Entonces, ¿qué es lo que Jesús te está pidiendo? ¿Sí? Porque uno dice, sí, me está pidiendo agua, pero esa agua, ¿qué representa en ti? ¿Qué es lo que esa agua representa en tu vida? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo empecé a preguntarle a Dios y a darme cuenta que yo le hacía preguntas a Dios conforme a donde yo estaba ubicado. Entonces, yo le empecé a decir, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy Miguel? O sea, ¿cómo me va a venir a pedir esa área? Porque es muy complicada para mí entregarla. ¿Cuál es el área que a ti tanto te complica? ¿Cuál es eso que a ti todavía no te hace estar bien? O sea, esas fueron las áreas que yo le empecé a decir a Dios, no sé cómo entregarte esto, para mí es muy difícil. Entonces Jesús pues es como tan bonito. Llego y digo, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Entonces yo dije, sí. Y nosotros de verdad no sabemos. Por eso nosotros lo hablamos en una posición que cuando nos dicen estás aquí o estás en el mundo, ¿en dónde estás? Porque tú no sabes lo que Dios quiere darte. Para uno entonces uno dice, no Señor, yo sí sé, yo sé que lo que tengo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Entonces la mujer le dijo, esto fue lo que más me empezó a sorprender a mí, porque las preguntas que uno le hace a Dios, ¿cómo me va a dar esa agua? Y uno empieza a los pastores, pero ¿cómo me lo va a hacer? Pero ese milagro, ¿cómo va a ser? Pero ese trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? Y eso fue lo que ella le preguntó, ¿cómo va a darme de esa agua? ¿Sí? Entonces nosotros todo el tiempo siempre estamos haciéndole preguntas a Dios, pero sin el entendimiento, sin la revelación, sin ver esa oportunidad que nos está dando para nosotros salir. Entonces Jesús le contestó, cualquiera que bebe el agua de este pozo vuelve a tener sed. Disculpen hermanos, ¿ustedes en cuál pozo están? ¿En qué pozo están ustedes? ¿En el que todo el tiempo son saciados o en el que todo el tiempo son sus pensamientos los que están yendo a lo mismo? ¿Cuál es ese pozo? Entonces, imagínense lo que esta mujer le responde. Entonces llega y le dice, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. Imagínese, esta mujer ya conocía lo profundo, todo lo que el pozo había hecho sobre ella. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero todo esto que abarcaba era cómo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cómo nosotros con una oportunidad cambiamos nuestra manera de hablar, cómo con una oportunidad nosotros cambiamos nuestra posición a lo que Jesús nos quiere dar, ¿sí? Entonces, era lo que yo todo el tiempo le estaba diciendo a Dios, Señor, pero ¿cómo va a pasar? ¿Pero cómo es esto? Y ella en un momento llegó y le dijo, yo quiero de esa agua, yo necesito beber de esa agua, ¿sí? Y es cuando Dios le dice, y cuando Jesús le dice, es el tiempo de que ustedes van a aprender cómo es adorar a Dios, porque el tiempo ha llegado y va a ser a través del Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo, y ella simplemente llegó y dijo, yo dejo mi cántaro y voy a hacer lo que tú me dices. Y ella simplemente llegó y dijo, allá hay un loco que sabe todo lo que yo he hecho, que sabe todas las cosas que la he embarrado, y entonces todo el mundo llegó y le dijo, bueno, ¿a dónde está ese man?
Y esa es la única oportunidad que a veces nosotros tenemos en ese espacio y en ese tiempo de hacer las cosas de Dios. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Miguel Ángel. Bueno. 5 minuticos. Me dicen cuánto falte uno. Buenas noches a todos. Yo vengo a compartir una enseñanza, que está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el capítulo 17, del 8 al 24, lo pueden ver. Hay lo que yo trabajé esta semana con el Señor, pues son varias cosas, pero pues como me voy a disfrutarlo en cuanto a reconocer acerca de la oportunidad que Dios nos está queriendo dar. Entonces, más o menos para ubicarlos, en aquel tiempo, el profeta Elías recibió una palabra de Dios y por cosas que se estaban manejando en Israel, un rey que comenzó a gobernar y él se volvió fuertemente de lo que Dios estaba queriendo para el pueblo. Dios hace que este profeta se vaya a un lugar, allá lo sustenta a través de aves. Cuando al lugar donde lo mandó el agua se termina, le da la palabra y le dice: ahora vas a ir a una ciudad, porque ya le dije a una mujer que diga que ella te va a sustentar. Entonces, Elías se mueve, llega a esta ciudad y lo primero que encuentra es a la mujer que está recogiendo leña. Se le acerca y le pide un vaso con agua. Ella por el vaso, al momento que ella por el vaso con agua, él le dice: y tráeme un bocado acá. Entonces ella le dice: porque veo a Dios que no tengo. Estaba precisamente recogiendo leña, porque lo único que tengo es algo bueno, un poquito de aceite, y con eso voy a hacer un pan y me lo voy a comer con mi hijo y se acabó, no tengo más. Esperaré que venga la muerte porque no hay más. Entonces aquí hay algo puntual en lo que pasa es que tengo un poquito de afán y casi me llevo por el tráfico, pero en el capítulo, en el verso 12 ella dijo: vive Jehová tu Dios. Si quieren acompañarme en el capítulo 12, en el verso 12 dice: vive Jehová tu Dios que no tengo. Pero a mí me llamaba la atención que ella le reconoce a Dios, aún siendo ella una mujer extranjera, porque no era una mujer israelita, era una mujer extranjera. Ella reconoce a mi Señor. Más adelante, en el verso 13, le dice: Dios le dice: no tengas temor. No tengas temor, porque Jehová te dice que no va a escasear, que nunca te va a faltar la provisión. Aún me dice: ahora voy a hacer como dijiste, pero primero me vas a asar un pan y lo vas a hacer de tal forma y luego vas a hacer para ti y para tu familia. Aquí vemos en la historia que ellos nunca les faltó la provisión. Más adelante pasa algo en la casa de la señora. El hijo de ella fallece, Elías clama, Dios escucha. Y ella vuelve a reconocer. Si ustedes ven en el verso, si ustedes miran en el verso
al final del verso 13, 23 y 24 le dice, reconozco que eres varón de Dios, ¿sí? Luego que llevan dos cosas puntuales, y es que ella ganó porque ella creyó algo, ella creyó la palabra, no dice en el decir, ella creyó la palabra y se movió conforme a lo que el mismo de Dios de antemano ya lo había puesto. ¿Sí? Ella sembró sobre el ministerio de Elías, porque Elías, creo que era el primer milagro en el ministerio de Elías, creo que fue este que pasó en Sarepta. ¿Sí? Yo le decía a Dios que me ayudara con esto porque me tiene muchas cosas. Y lo primero es reconocer primero que Dios está y segundo los cielos que Él tiene. ¿Sí? Pienso que cuando ella ganó, ella reconoció que este hombre fue bendición cuando llegó a la casa. Por eso Él clamó y gimió a Dios cuando el niño murió. Por eso Dios lo escuchó. Y por eso ella también ganó. Mire que en el reino había en todo Israel había apostasía y había cosas tremendas. Y Dios se plació en que su siervo fuera a un lugar y estuviera seguro. ¿Sí? Yo reconozco que yo necesito la oportunidad que viene de Dios. ¿Sí? Reconozco que la fe tiene que trabajarse en la confianza en lo que Dios está haciendo. Creo que por eso es que Dios me habla respecto de este capítulo. ¿Sí? Y tal como lo hizo esta mujer, yo le pido a Dios que me sustente y me cimente en lo que Él quiere que yo entienda con respecto a esta palabra. Para que ahora ya sea diferente. Es que me pasan muchas cosas, pero yo quiero una ofrenda porque sé que la ofrenda sostuvo a esta mujer. El solo hecho que ella creyera en que este hombre venía de parte. Por eso creo que fueron 3 años en que nunca faltó la harina. Yo tengo tanto que agradecer y también tanto que dar. Pero esto y hay algo más, pero entonces la próxima vez lo traigo. Pero es para el cierre. ¿Sí? Pues oramos unos. Gracias, hermano. Dios es muy precioso, definitivamente. Y esa es la palabra que se empezó a cumplir en la vida de Manuel desde el mismo momento en que escogió el papelito. Esa fue la misma, desde ese mismo momento, o sea, y aún antes, ¿no? No es por el papelito, por la palabra, desde aún antes, ¿sí? Y Dios decía, dice para Manolo, que el primero en tu vida va a ser Dios. Y eso es algo que Dios está haciendo y por eso todas las circunstancias y todo lo que Él se está moviendo. ¿Sí? Él va a ser el primero. Y después, el resto. ¿Sí? Eso es lo que Dios está cimentando muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra que daba Elías, o sea, si Elías no da la palabra para que se resucite el hijo, no hubiera pasado. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos, y eso es lo que va a entender Manolo. Eso es lo que Dios le va a colocar a Manolo. Primero ese reconocimiento para después vivirlo, ¿sí? Para que después la palabra que dé es la que se va a cumplir, ¿sí? Pero primero tiene que dar el reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Cuando Dios da una palabra, ese reconocimiento si es una palabra de Dios o no. Ese discernimiento, ese saber si es palabra que viene de hombre o palabra de Dios.
¿sí? Pero eso solamente Manolo lo va a saber cuando lo coloque a él en el primer lugar y el resto después, ¿sí? En ese momento, porque esa es la palabra que se empezó a cumplir en la vida de Manolo y es muy fuerte, muy fuerte. Yo estoy muy contenta, pero muy contenta de verdad, de que Dios nos haya dado esa estrategia para la predicación, pero muy contenta, de verdad que solo Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón. Y le doy gracias a Dios por ustedes y los bendigo, de verdad que sí. Y ojalá todos podamos volver a ver esa predicación. Fue una palabra que nosotros no entendemos aquí, la magnitud, la profundidad, la anchura, la altura de lo que significó esa palabra para la vida de nosotros. Pero nosotros lo vamos a entender porque es una palabra de vida. Es una palabra que se va a convertir en vida en cada uno de nosotros y en muy poco tiempo, y reciban esto como una palabra profética, porque eso va a suceder. Yo me gozaba porque cuando yo leía la palabra, Dios me daba una palabra para ustedes y mire, yo la anoté así como me la iba dando, y cuando la iba anotando, Dios me mostraba para quién era. Entonces a mí me da mucha risa porque cuando yo los escuché que les corre, yo no sabía qué palabra habían tomado porque yo la coloqué ahí boca abajo y cada uno tomó la palabra. Pero cuando ustedes empezaron a decir qué palabra era, yo decía, Señor, tú no te equivocas. O sea, de verdad que el Espíritu Santo de verdad muestra y reafirma y refuerza. Entonces me decía para Bartimeo, me decía, el que tomó la palabra de Bartimeo, me decía que hoy eran destapados los oídos y que iban a oír la palabra de Dios. Y la palabra textual dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Esa fue la palabra. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Así fue la palabra. La mujer samaritana decía que iba a tomar decisiones, que él venía en un proceso de muchas decisiones, pero que esta vez eran decisiones pero muy fuertes hasta lo más profundo, y que iba a empezar a hablar verdad, ¿sí? A reconocer la verdad y hablarla, porque eso fue lo que hizo la mujer. La mujer cuando habló la verdad y dijo, yo quiero de esa agua, de verdad quería el agua. No era mentiras como a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero esa agua. No, era verdad. Y tan verdad era que cuando le preguntó, trae a tu marido, ella dijo la verdad y dijo, no tengo. Porque hubiera podido decir, si está en la casa, se llama Pedro. No, pero ella dijo, no tengo. Así tal cual va a ser la palabra de verdad que va a salir de su boca. O sea, Dios lo va a hacer, ¿sí? O sea, ya lo depositó desde el mismo momento que dio la palabra, desde el mismo momento que la trabajaron, y va a ser tocado y tomado para que dé la palabra de verdad. La mujer adúltera. Entonces decía, nosotros no hemos entendido qué es el adulterio, ¿sí? Nosotros no hemos entendido, y Saúl lo decía, el adulterio no es lo que nosotros creemos que es adulterio porque todos los pecados son iguales, ¿sí? ¿Cómo adulteramos la palabra? Entonces esa palabra, la palabra que Dios me daba es, como insisten tanto en preguntar, y hacen preguntas y quieren respuestas, cada pregunta que hagan y cada respuesta que Dios dé, va a tocar la conciencia, ¿sí? Va a tocar la conciencia para ser perdonados y justificados, ¿sí? O sea, Saúl va a entender tanto el perdón y lo que es la justificación a través de cada pregunta que él está haciendo y cada respuesta, porque va a ser tocada su conciencia y va a ser redarguido para entender el perdón y la justificación. Y después eso es lo que nosotros vamos a predicar, ¿sí? Porque eso va a quedar tan cimentado en nuestra vida. La palabra de Samuel, ¿sí? De David. Entonces, cuando yo me di cuenta que era la palabra cuando él dijo, y entonces hicieron un pacto, un pacto. Y yo dije, ay, sí es esa la que está diciendo. Entonces la palabra es que va a conocer la manifestación del amor de Dios, porque es tanto lo que Dios le ha dado, tanto, aquí lo tengo anotado, tanto lo que Dios le ha dado, que no se ha reconocido porque no se ha visto el amor de Dios. Pero una vez se reconozca la manifestación del amor de Dios, se va a ver todo lo que Dios ha dado y todo lo que Dios ha hecho. El paralítico dice que
va a terminar diciendo y su ministerio va a terminar predicando y va a hacer, y eso va a ser su vida, porque si alguien nosotros vamos a ir a decir, no, me está pasando, ¿qué hacemos? Albert dice, mi ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, y eso es lo que él va a predicar, respirar, toda su vida, decir, porque a mí el único que me sacó, me sustentó y ha hecho posible lo de mi vida es Dios. Y eso es lo que él va a mostrar y va a predicar. Esa es la palabra que me dio. Y después miramos lo de Job. Lo de Jonás. Bueno, entonces vamos con Argentina, nos despedimos porque esta es la predicación. Entonces un saludo muy especial a los hermanos que nos están viendo en la transmisión y los esperamos el próximo viernes. Dios los bendiga. Amén.